Ahí lo arranco con la grabación. Bien. Bueno, esta crisis, ¿no es cierto?, que se pone de manifiesto también, son, no es, por eso muchas veces yo le hablé de Arnold Hauser, que no habla de un estilo, sino que habla de una actitud. Una actitud como artista y una actitud como arquitectos. Y esas actitudes no son todas iguales como para armar un estilo, ¿sí? Por eso Hauser dice que no tiene elementos comunes estilísticos como para hablar de un estilo. Y hay muchos autores que no lo reconocen siquiera al manierismo, sino que hablan de un renacimiento tardío, o, bueno, un poco, sí, de un renacimiento tardío. Entonces, otro de esos autores, y que cada uno de estos autores va a estar trabajando a la manera de sí mismo, con una propuesta particular. Y este es Andrea Palladio. Andrea Palladio es un arquitecto que trabaja en la zona del Véneto, en la región del Véneto. Él es de una población muy cerca a Vicenza, que está como hacia el norte de lo que es Venecia. El Véneto es toda la región, de la cual Venecia es la capital. Vicenza está un poco más al norte, está en tierra firme, no es una ciudad que esté en la laguna, sino que está en tierra firme. Y acá es donde se cría Andrea Palladio. Andrea Palladio su familia era de picapedreros, o sea, trabajaban en canteras de mármoles. Entonces él de chiquito empezó a trabajar con eso y su padre lo llevó para que se formara con la familia, como que los mecenas fueran los Chiericati, la familia Chiericati en Vicenza, y él ahí también aprende un poco más sobre escultura y sobre arquitectura. Esta vila se llama La Rotonda. Es una vila que era para el obispo Capra, para la vila Capra, se llama también La Rotonda o la vila Capra, que era un obispo que quiere hacerse una casa también como de una vila de fin de semana. Es como, no era el concepto de fin de semana, sino que una vila más en la naturaleza para tener ese otro tipo de condicionantes. Fíjense lo que es el emplazamiento. Ya hay una búsqueda en estas obras de tener un contacto con el paisaje, que ya lo estábamos viendo, ¿no? Con eso del tratamiento de los espacios abiertos, cerrados, después esa apertura, y acá ya busca un emplazamiento que tenga un dominio y una ubicación en el paisaje. ¿Qué es lo que tiene de manierista esta obra? Porque cuando uno ve esta fachada, la fachada que tenemos acá, uno ve un frontis, ve una columnata, ve el ingreso, o sea, de un templo romano. Porque no es un templo griego, sino que es un templo romano, porque si se fijan, tienen el podio y las escaleras están contenidas por ese podio. Y entonces uno dice, qué clásico que es esto. Palladio es como que tiene una arquitectura que parece a simple vista, cuando uno lo ve, como si fuera muy clásica, como muy armónica. Pero ¿qué tiene? Esta imagen, este frontis y las columnas, ¿sí?, de orden jónico, tan clásico, tan mesurado, ese pórtico de ingreso, era un tema que estaba visto para los templos, para la arquitectura sagrada. ¿Y a dónde la usa Palladio? La usa en el ingreso a una vivienda. Entonces, ahí hay una paradoja. Ahí hay un permiso que se toma el arquitecto de traer esa idea de el ingreso a lo sagrado a una vivienda común. ¿Sí? Entonces, eso ya tiene que ver como bastante particular. Y después, si ven, cuando uno ve acá abajo la planta, fíjense que la obra es totalmente simétrica sobre dos ejes. No es que tiene una simetría donde uno tiene esta mitad es igual a esta mitad, no. Tiene dos ejes de simetría, o sea que en este eje son iguales así, pero en el otro eje también son iguales. ¿Y cuál es la gran paradoja? Fíjense que lo podemos ir viendo en las fotos y tiene 4 ingresos iguales. O sea, ese pórtico del frontis con las columnas se ve acá en la imagen y se repite en la parte de atrás, son 4 pórticos iguales. Entonces, cuando yo recorro esta obra, uno piensa, ¿por dónde entro? Porque el lenguaje clásico tiene esa lectura clara de decir, el ingreso es por este lugar. O sea, claramente uno sabe por dónde tiene que acceder. ¿Y qué es lo que hace acá? Palladio es poner 4 ingresos exactamente iguales con la misma jerarquía los 4.
Entonces, eso es como muy paradójico. De nuevo, esta idea de estos ingresos que son como unos pórticos, que son unos espacios intermedios, y que tienen esa conexión con el paisaje, ¿sí? Hay como un espacio que me pone a apreciar ese espacio, ¿no? En todas las visuales, en los 4 lados, tenemos esa comunicación con el paisaje. Ay, ¿qué pasó? Aparece... Ahí está, perdón. Palladio hace, en esta época es, ya para el siglo XVI, hay como se ha como interrumpido bastante el comercio con Oriente, ¿se acuerdan que fue la caída de Constantinopla? Entonces, los venecianos se retraen, que los venecianos son una república, ¿no? La República de la Serenísima, que son netamente comerciantes, se repliegan hacia tierra firme. Entonces, las grandes familias que vivían en Venecia empiezan a tener sus viviendas en tierra firme y se van para toda esta zona de, principalmente hay un río que desemboca, que es el Brenta, que desemboca en la laguna de Venecia, pero que se mete por tierra firme. Y navegando, van llegando a todos estos espacios donde tenían sus posesiones en tierra firme, donde tenían como si fueran las fincas, ¿sí? Los espacios productivos. Y empiezan a construir en estos espacios su vila también. Y la vila tiene que ver como, por ejemplo, esta también es otra vila de Palladio, que fíjense que el volumen principal es muy similar a lo que vimos recién de la Villa Capra, armado sobre un solo eje. En este caso, este es el espacio de vivienda de la familia, y estas alas que se abren hacia los costados son como las alas productivas. Entonces ahí era donde se guardaba herramientas, donde se guardaba el grano, etc. Entonces crea una tipología bastante innovadora de ser esa vila, ese espacio en contacto con la naturaleza, esa vida más rural, que no solamente tiene el uso de residencia de la familia, sino que también es una vila productiva. Entonces le agrega esas alas. Estos puntos de remate que cierran el volumen son palomares. Recuérdense que las palomas también se comían, ¿no? O sea, los pichones de paloma, las codornices, todo eso. Entonces, eso era como el espacio que tenía también con un sentido productivo. Y la idea, ¿no? De nuevo, este espacio que también se da hacia el lado posterior, fíjense cómo esa galería porticada, que en este lado tiene también como una abertura que enmarca el paisaje. Hay como un interés de realmente marcar una relación con ese paisaje. Hacia el otro lado, la conexión con los jardines que se van abriendo. Este es un jardín no propio del inicio de cuando se hizo la villa, sino que es un jardín que vamos a ver que es como los barrocos, y fue intervenido un poco después, por eso. Y ahí lo ven a Juan, sos vos, enmarcando el jardín. Y cuando vamos adentro, ¿qué es lo que pasa en los espacios interiores? Siempre hay un espacio principal. Disculpen la calidad de la foto, pero... Y el protagonista. Y el protagonista, pero no se puede sacar fotos ahí, entonces sin flash ni nada robamos una foto ahí de la emoción que causaba esto. ¿Cuál es el espacio interior? El espacio interior es un espacio jerarquizado con ingreso, ¿no es cierto? Un pasillo, y llego al espacio principal. Y fíjense lo que es el tratamiento de las envolventes de estos espacios. Y este espacio, acá no tiene un frontis quebrado como esto que tiene, ni tampoco tiene estas pilastras. Esto es un plano. Pero a través de todas estas engañas al ojo, estos trampoleil, que se llaman en pintura, fíjense cómo van armando como si esa pared tuviera un volumen. ¿Sí? Entonces empiezan a aparecer, y no es solamente un volumen, sino que da la impresión de que no es que solamente tengo unas columnas, tengo estas pilastras o lo que sea, sino que parece que acá atrás hubiera otro espacio, ¿sí? Entonces, ahí está también, estas obras son de Tiepolo, entonces complementan a esa obra y ese crear ese ambiente que Disculpe, tiene profe, esto. ¿Sí? ¿quién pintó? ¿Quién pintó esto? ¿Quién es el artista? ¿Cómo? ¿Quién pintó? Dice. Estas son de Tiepolo. 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 Eso pregunté porque se escucha muy despacito. Bien. No, Son porque muchos los artistas. En este caso, estas pinturas sí son de él.
Pero esa es la idea, crear este espacio que hay de más. O sea, no es solamente la sala cuadrada, que podría haber sido ese volumen cúbico, sino que con la pintura se le agrega esta situación de ese espacio que está más allá, que no es real, pero que, fíjense cómo nos invita a participar de eso que está sucediendo en ese espacio. En Vicenza, al momento de tener que hacer un palacio para la familia Chiericati, Palladio hace este palacio. Este palacio que, fíjense cómo empieza, primero que no es un macizo, sino que es un palacio que está como muy en contacto con esos espacios intermedios entre lo urbano y la arquitectura interior. Solamente hay un volumen como más pesado, un volumen más macizo en la parte de arriba, lo cual también no es lógico, porque la lógica dice que lo más pesado tiene que venir abajo y lo más liviano tiene que ir arriba, y en este caso tenemos como estas columnas que arman ese vacío como más liviano abajo y lo más pesado arriba. Y los límites también empiezan como a desdibujarse, porque no hay una cornisa lineal, sino que hay una cornisa que con todas estas esculturas y estos elementos escultóricos que empiezan a aparecer sobre la cornisa, da una impresión de que hay como una intersección, ¿no es cierto?, entre la arquitectura y el espacio, o ese cielo, o ese espacio abierto. O sea, no hay un límite claro, no hay una terminación clara de las figuras, sino que hay esta propuesta, ¿no es cierto?, de romper ese límite neto que planteaba, que era lo más claro que se planteaba en el Renacimiento. Fíjense lo que es este espacio, un espacio que entra en diálogo con la ciudad. O sea, uno no sale de la puerta del palacio y tiene enseguida, o sea, sale, tiene este espacio intermedio, que es un espacio de uso público, entonces hay como mayor riqueza. Y ni que hablar con este juego de un volumen que sobresale y donde las columnas empiezan a aparecer como un ramillete, se multiplican y le dan como más fuerza a ese volumen que sobresale, que sostiene el volumen superior. Esta es otra obra realmente hermosa de Palladio. Este está en Vicenza, es como el ayuntamiento, y en realidad él lo que hace es una intervención. El ayuntamiento medieval, de esa ciudad medieval, es este que está acá. Es como un volumen mucho más recto, con unas proporciones más medievales y esta cubierta. Entonces él, para ayornarlo y para modernizarlo, recuerden que con el Renacimiento tenemos esta época moderna, esta edad moderna que inicia, no con una intención de modernizar, sino que darle la importancia y el nivel que tiene, la jerarquía que tiene, entonces le hace todo este envolvente. ¿Y cuál es la gracia de este envolvente? Arma montó unas galerías perimetrales que hacen ese espacio intermedio, y cuando tiene que jugar con el módulo, él crea este módulo que tiene una serliana. Les había comentado la semana pasada, ¿se acuerdan del Palacio del Té? La serliana es estos dinteles sostenidos por columnas y un arco que vuelve a apoyar sobre esos dinteles. Esta composición del dintel, el arco y el dintel es la serliana. Ahora fíjense, uno cuando lo ve a simple vista le parecería que todos los módulos son iguales, pero cuando uno se fija, que sería lo más lógico para una composición lógica y armónica, cuando uno se fija, el primer módulo es distinto. Fíjense que esto tendría que ser como más ancho, y acá está como más acotado. Entonces, hay como unos detalles en el ojo que él logra disimular, porque estas proporciones que tienen los edificios medievales no son acordes a las proporciones con las que se está trabajando a partir del Renacimiento. Entonces él tiene que ajustar, toma este módulo, y lo mismo pasa en el último volumen, que también es distinto a este, pero de esa manera él ajusta los módulos para lograr esta composición armónica. ¿Armónica por qué? Porque yo podría haber dividido todo esto en partes iguales, pero como el orden que está por detrás de todo, del diseño de todo esto, también tiene que ver con la relación en altura, no es un resultante que yo divido, porque si no me quedarían, si yo divido todos iguales, me quedarían como demasiado esbeltos y no tan proporcionados. Entonces él lo que elige es mantener esa proporción general, pero jugar de alguna manera con
algunos módulos que son los que ajustan. Y después tenemos, si nos vamos a Florencia, lo tenemos a Giorgio Vasari, que desde, esta es la torre del Palacio Vecchio, en Florencia, que está la plaza de la Signoria, y él hace las oficinas para los Medici, ¿sí? ¿Qué comunican? Tienen como un terreno que comunica el Palacio Vecchio con el río. Entonces, ¿qué es lo que hace? Arma como una calle, como un palacio que bordea este espacio, abre la calle y lo bordea como en forma de U. Ahora, fíjense las proporciones alargadas y fuertes. Acá se nota en esta foto, cuando uno lo saca, esta vista, acá tengo el río, paso de este otro lado y tengo el río. Y acá tengo el Palacio Vecchio. Entonces, es como unas proporciones como muy alargadas. Esto hoy son gli Uffizi, los oficios, ¿sí? Que habían sido originalmente las oficinas de los Medici, donde hoy albergan la colección de pinturas de la familia Medici y algunas que se han implementado después, que es una colección realmente impresionante. Pero a mí lo que me impresiona de esta obra es la tensión. Y después el juego y la riqueza en la modulación. De nuevo, lo más liviano abajo y el volumen más pesado arriba. Lo que sí permite esta apertura en la planta baja es como una mayor amplitud en lo que sería a nivel de calle. Y acá, aunque sea un espacio urbano, vuelvo a tener ese diálogo con la naturaleza, porque una vez que yo traspaso de nuevo esta serliana, ¿no? Esta composición, fíjese que es como muy utilizada por los arquitectos acá en el manierismo, voy a tener el río. Y cuando yo veo desde el otro lado, si me ubico del otro lado del río, fíjense que tengo como una idea de un gran palacio, ¿no? O sea, se presenta como un gran palacio. Si han ido al Uffizi, uno circula por esta parte, que es donde arma la U de lo que serían las galerías. Pero fíjense, y cómo vuelve acá a retomar, en realidad, Vasari, inspirado en Miguel Ángel, con esas ménsulas que sostienen y arman la composición de esta fachada. Y acá tengo, miren la riqueza, el arco, la serliana, doble columna, una pilastra, armo este otro. Esa riqueza de elementos que empiezan a componer esta fachada. Bien, y otra obra de Miguel Ángel, acá nos vamos a Roma, Miguel Ángel, la Piazza del Campidoglio, o del Capitolio, en Roma. En esta obra, Miguel Ángel, lo que hace es... hay un camión ahí. Qué raro. Hay un camión y falta Sí. la escultura. Ay, no está la escultura de Marco Aurelio. Marco Aurelio. Una escultura ecuestre. Realmente esta plaza vuelve a tener eso de Miguel Ángel del dinamismo y el movimiento y la tensión, porque cuando uno entra desde este lado por una rampalera que viene subiendo, llega y se encuentra con este espacio que tiene una forma de un óvalo, ¿sí? Y fíjense esta imagen con la que arma el piso, que es como esta estrella, y el piso está como bombeado. Entonces cuando uno llega, tiene como esa idea de movimiento. Uno no encara directamente al centro la escultura de Marco Aurelio, y después alrededor esta figura que como que te va abriendo y te va expulsando. Nosotros le decimos que es como un espacio centrífugo, porque te expulsa, tiene un centro, pero te expulsa hacia el exterior. Y estos son los dos palacios que arma. Uno ya existía, pero él arma como unas fachadas para que sean armónicos en lo que sería toda la composición. Otra de las obras que son del manierismo es el Palacio de Carlos V en la Alhambra, ¿sí? La Alhambra había sido como si recuerdan en lo que sería el contexto histórico, España había sido conquistada por los moros casi hasta el norte, casi toda la península hispánica había sido conquistada por los moros, hasta que después, con la unión de los reyes católicos, empiezan la reconquista y son expulsados. Y cuando Carlos V toma el poder, lo que decide hacer su palacio para mostrar esa imposición que luego demostraron los españoles en toda su conquista de América, imponiendo
la forma arquitectónica y la cultura occidental sobre lo que era la Alhambra, que era este conjunto de palacios, ¿por qué me sale venir? Son un conjunto de palacios nazaríes. Profe, Sí. para mí, tuve la suerte de conocerlo, fue algo que es como que quedé en shock, porque uno de afuera ve un cuadrado. Sí. Bueno, ese es el shock que tratan de provocar los arquitectos del manierismo. Y cuando entras ves un círculo y vos decís... Claro. Yo salí y le dije a mi nena, vení que adentro es redondo. Tenía 10 años. Uno ve este palacio y está acostumbrado a toda esa arquitectura y ve y se va a pensar que entra y tiene un patio cuadrado, pero no, lo que aparece es ese patio circular. Y es tal cual la percepción que vos decís. Es un shock. Es un shock. Entonces, porque es como una contradicción desde la formal, desde la tradición que se tenía hasta ese momento. Si yo voy a entrar a un tolo, a un templo circular, y todo es circular, pero ya desde afuera. Acá tengo un palacio, que es un bloque rectangular, y entro y me encuentro con esto. Entonces, ahí está, ese es el shock. Eso es lo que buscan provocar los artistas del manierismo. Yo paré a mi nena en una columna y le dije, espérame, y lo di vuelta como en una calecita 3 veces, porque no podía entender de qué estaba mirando sí, esto. Es que uno queda como muy impresionado con eso, entonces empieza como a moverse en eso, y aparte que tiene mucha fuerza, porque encima tiene 2 niveles también, muy homogéneos, es como fuerte. Sí, además, perdón, sí. Hay otro elemento que lleva a la sorpresa, Patricia, que es una estructura edilicia arquitectónica que nada tiene que ver con el contexto que vos venís viendo. Claro. O sea, vos venís dentro de los jardines, de una riqueza árabe y todo lo que sabemos de la Alhambra, en tanto los palacios, el movimiento del agua, una arquitectura con una también riqueza polilobulada, de un montón de bordados árabes, y de repente esto también está en la misma zona. Entonces, no solamente esa sensación que vos tenés por el edificio mismo, sino eso que yo siempre digo que es tan importante, que es el contexto, ¿no? O sea, este edificio implantado ahí todavía impresiona más. Bien, eso es exactamente lo que buscaban los arquitectos manieristas. Y este es otro palacio que hace lo mismo. Tenemos que ir. Sí, esto hay que ir, sí. Esta es la Farnesina, es de la familia de los Farnese, que tenían también, que habían habido unos papas Farnese, en Roma eran como muy poderosos, y hacen una vila. En realidad ellos parten de una fortaleza, en el primer piso es como una fortaleza militar, y ahí construyen el palacio, que es pentagonal. Uno no logra comprenderlo porque cuando uno lo ve de frente, la perspectiva no te permite, como es tan grande, uno no se da cuenta que es un pentágono. Y de nuevo, cuando entra, tiene también, esto es lo que se ve de frente. Acá se ve, porque ya lo vimos que es un pentágono, pero cuando uno lo ve recto, duda de eso. Y cuando entra, de nuevo también el espacio semicircular. Y lo que empiezan a incorporar acá, que ya lo vimos también en la Villa Giulia, es el tema de las escaleras. ¿Sí? Esta es una rampalera. Una rampalera es esto: un pedazo de rampita, un escaloncito, un pedazo de rampita, un escaloncito. El juego de eso yo voy y tengo 2 opciones, puedo ir por un lado o puedo ir por el otro, y después me encuentro, y todo eso que me lleva al movimiento. ¿Se acuerdan la escultura de los esclavos? La Virgen del cuello largo. Ese movimiento es el que buscan y van provocando estos arquitectos. Y en el interior, esa misma riqueza y esa policromía, ¿no? que empieza como enriquecer con el ambiente, y una gran escalera también que recorre todo el espacio. Se me cortó un... ¿Por qué dejé compartir? Yo admití a alguien. No, perdón, porque ahí terminé con lo que era el mañana. No te puedo creer, qué rápido que estuviste. Mira, pensé que me faltaba mucho más. Bien,
¿Se entiende entonces un poco esto que vimos de lo que era la arquitectura manierista y el arte manierista, ¿no? Acompañando estas propuestas. Voy a dejar de compartir. ¿Querés que te llore algo? No, jamás te permitiría. ¿Queda claro, chicas? No sé, las que se sumaron un poco al último, Vir, que te vi entrar al último. Entraron casi todas, te diría. Somos 10. Para mí clarísimo, profe. Sí, súper claro. Bueno, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es arrancar con el tema de la clase del barroco y hacemos un corte en el medio después. Sí, porque ¿Mm?